Ahora bien, digo, un poco quiero comentar sobre dos grandes aristas. Uno es cómo impacta esto en la competitividad de una ciudad y el otro es cómo impacta en la capacidad de una ciudad de proveer vivienda para sus habitantes. Entonces, en primer lugar, bueno, la competitividad, como la define el INCO, es la capacidad de traer y retener inversión o talento. Ciudades competitivas son aquellas que tienen una calidad de vida tal y tienen los incentivos tales que pueden permitir que la gente, si está ahí, se mueva eficientemente, tenga una vida, una calidad de vida decente. Y tener este tipo de políticas lo que ocasiona al fin y al cabo es un problema de mayor cantidad de autos en las calles. Esto impacta terriblemente en la competitividad de una ciudad. Entonces creo que, digo, ese sería un primer punto que queremos remarcar. Es necesario eliminar, y, o sea, yo estoy muy completamente de acuerdo, no solamente con eliminar los requisitos de estacionamiento, sino poner máximos. O sea, no podemos seguir teniendo una política en la que haya, o sea, un poco como lo pienso yo, es que lo que estás haciendo al momento de tener un mínimo de estacionamiento, estás garantizando que haya un mínimo de coches en las calles circulando. Como dijeron ellos hace rato, dado el crecimiento urbano que va a tener la ciudad en los próximos años que se espera, con las diferentes regulaciones que va a haber actualmente, se espera que haya un boom en justamente zonas que están en zonas que ya están rebasadas. No podemos seguir pensando que esto se va a poder sostener con con cada persona manejando un coche. Entonces, lo que pasa es que el gobierno encontró una manera de movilidad en la que todo el mundo se mueve en coche y no le apuesta a medidas de transporte público. Entonces, creo que es un primer problema. O sea, que el costo de oportunidad de esto, al fin y al cabo, es que garantizar que haya espacios en, en un edificio para que los coches lleguen hace que sea menos urgente contar con transporte público. Porque entonces ahí garantizas, de algún modo, a la gente el acceso a la movilidad, pero es una movilidad poco adecuada, es una movilidad que tiene altos costos en términos de contaminación, es una movilidad que tiene altos costos en términos del tiempo que pasas manejando de un lugar a otro. El otro punto por el que creo que está afectando, y que las políticas de saneamiento están afectando a la Ciudad de México y el modo en que vivimos, es el tema del costo de la vivienda. Ya hay varios expertos, el Fondo Monetario Internacional salió a decir ya durante dos veces en los últimos 6 meses que hay un problema de burbuja inmobiliaria en el DF. Entonces los costos de vivienda son altísimos y bueno, hay muchas razones que lo explican, que salen un poco del objetivo de este estudio, pero una de las razones que inflan los costos artificialmente de la vivienda son estos. Como decía Andrés hace rato, obligar a un desarrollador inmobiliario a tener un mínimo de estacionamientos es un modo de, bueno, uno, aumentar el costo de la construcción, pero también es un modo de, bueno, subsidiar a los más ricos, porque la gente más rica es la que tiene coches. Entonces, de algún modo, estamos destinando recursos, es un subsidio indirecto, no es un subsidio que el Estado hace directamente ni que gaste recursos, pero implícitamente lo que estamos garantizando aquí es que estamos beneficiando a las personas que tienen coche y le estamos cobrando todos por igual, que a mí es lo que me parece más grave. O sea, todo el mundo va a pagar por ese estacionamiento comprando ese departamento porque el costo va a estar incluido en el departamento, tengas o no tengas coche. Y bueno, esto infla artificialmente el precio de la vivienda. Muchos, o sea, hay ejemplos en el resto del mundo de casos en los que al momento de analizar o quitar estos requisitos de estacionamiento mínimo en ciudades como Portland o Auckland en Nueva Zelanda, Portland en Estados Unidos, el precio de la vivienda disminuye. Y esto un poco la idea es que los desarrolladores de vivienda no se están construyendo a un nivel como pasó aquí en México, de acuerdo al estudio que hicieron junto al ITDP, están construyendo lo que necesitan, pero en realidad si tuvieran la oportunidad de construir menos, construirían menos, porque no siempre, no estamos en el óptimo. Entonces, el tener un requisito mínimo de algo hace que no haya un óptimo de que la cantidad de equilibrio que se debe producir. Entonces, eso hace que al final haya ineficiencias, que es lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México. Entonces, tío, esas son un poco las dos cosas, los dos aspectos que en el INCO creemos que está afectando mucho esta política de estacionamientos mínimos. El aspecto de competitividad en términos de menor movilidad y todos los costos que eso involucra, ambientales, de calidad de vida, el mal humor que tiene la gente, que eso también se puede costear de algún modo. Y la otra es el hecho de que hace que el precio de la vivienda se infle en esta ciudad en repercusión de la gente que tiene menos recursos. Y bueno, un poco
Estamos, o sea, creo que en términos de las propuestas, a mí me parece todas muy adecuadas. O sea, creo que estamos muy de acuerdo con todas. O sea, tal vez yo me sería un poco más empático en eso, el hecho de que hay que quitar ese paradigma de que, o sea, y creo que es difícil porque hemos pensado durante muchísimos años que los requisitos mínimos es lo que necesitamos para garantizar la movilidad de una ciudad, pero yo más que eso abogaría por empezar a instaurar lo más posible requisitos máximos, o sea, que hay un máximo de coches, y así garantizas que un máximo de coches esté moviéndose en las calles, porque al fin y al cabo un coche tiene que llegar a algún lugar, ¿no? Tiene que llegar a estacionarse a algún lugar. Si le pones un requisito máximo para que ese coche, o sea, si le pones un requisito máximo a los coches que llegan a ese lugar, pues vas a hacer que la gente encuentre otras maneras de moverse. Y no solo eso, vas a hacer que el gobierno encuentre más urgente financiar ese tipo de políticas de transporte más sustentable. Y pues muchas gracias, felicidades por el estudio. Muchas gracias a Carlos Grandet. Ahora le voy a dar la palabra al urbanista, consultor Salvador Herrera, que tiene una amplia trayectoria en diversos cargos y conoce muy bien la problemática. Gracias, ingeniero Baranda. Muy buenos días. Antes que nada, pues felicitar al equipo ITDP por este estudio de punta de lanza en el país. También agradecer la presencia tan amplia de los medios y como, digamos, felicitar un poco a todo este movimiento, porque hace solo 10 años quizás los medios entendían el tema de transporte como todos los elementos juntos. Y hoy estamos en una rueda de prensa de uno de los tantos elementos de la movilidad, que es el estacionamiento. Y que haya interés y un estudio tan serio, pues eso me dice que estamos avanzando como sociedad civil. Pero me preocupa mucho la ausencia sistemática de planeación por parte del gobierno. La última recomendación de ITDP es control. Y este tema es la principal debilidad de los gobiernos de este país en todos los niveles. Básicamente no se mide. A mí me sorprende que este estudio está hecho, entiendo yo, con información pública totalmente, o sea, con puros datos que obtienes de la CEDUBI, de la CEMOVI, de los reglamentos. O sea, es como darle una cachetada al gobierno y decir, oye, estoy usando tu información, me tardo un año en hacerla, pues porque tengo que juntar recursos de la embajada británica. O sea, te estoy haciendo tu chamba con lo que tú ya tienes. Y me preocupa muchísimo esa actitud del gobierno de no planear. Este año el gobierno del Distrito Federal tuvo el recurso histórico más alto en las administraciones para presupuesto, más de 157,000 millones de pesos. Por pedacitos. Yo me pregunto, ¿cuál es la estrategia de estacionamiento de Mazarik? No, hicieron la obra, no hay. ¿Sí? Hicieron la obra que está padrísima, que bien, pero este estudio le pone luz a, pues ahí hay herramientas para que Mazarik tuviera una estrategia de estacionamiento. Está Ecopark en Polanco, que ha sido muy exitoso, pero ahora con Mazarik, ¿cómo se vinculan estas dos cosas? Entonces tenemos que exigir eso y creo que estamos en excelente momento. Septiembre es buen momento para pedir que en el presupuesto de egresos de la Federación se haga esto. Y luego el otro punto que me sorprende del sistema que hemos generado, tanto político y técnico, es que vemos esta exigencia, todo el estudio está cargado a lo reglamentado. Y lo reglamentado, pues, digamos, ya se aclararon las consecuencias. ¿Qué pasa con lo no reglamentado? A mí me preocupa que esta ciudad es súper común, la piedra, el cajón, el bote, la silla, apartando el lugar de estacionamiento. Y eso está toleradísimo. El franelero, toda esta cultura de lo no reglamentado que evidentemente impacta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos una cultura pareja entre lo reglamentado y lo no reglamentado? Quiero cerrar diciendo este tema central que apunta Andrés de la gestión integral de la vía, como este es un aspecto. Me sorprende, por ejemplo, que como sociedad hayamos tolerado que se autoricen estos camioncitos de publicidad, ¿sí?, que llenan más la villa y todo esto. Entonces, no tenemos un concepto claro de gestión integral de las vialidades. Entonces, me parece muy importante esto y quisiera
cerrar diciendo, yo entendería esto de los menos cajones más ciudad, que podríamos llegar a un sistema como cuando apartamos nuestra plaza para reservar un boleto de avión. Un avión pues tiene una capacidad súper limitada de lugares. Y estos se venden, si lo compras con mucha anticipación, pues se venden muy barato. Y si no haces planeación, bueno, muy barato. O más barato que si lo compras al último, ¿no? Creo que hacia allá debe ir una política de estacionamiento, en donde tenemos que ir planeando nuestros viajes, porque, digamos, movernos en la ciudad en coche debería exigir planeación también de uno. ¿Sí? Voy a ir para allá y tengo que hacer esto. Chin, ya está lleno, entonces no voy, me voy en taxi, en transporte, en otra forma. Pero mientras esto sea libre, no haya esquemas que nos hagan cambios de conducta, creo que pues va a ser el reto más grande. Felicidades, Andrés, felicidades a tu equipo. Profundo, que hace un diagnóstico bastante preciso de nuestra realidad. Cuando venía para acá, bueno, cambié todo lo que iba a decir, porque me acordé, yo trabajé en Infonavit 3 años. El gran problema que tenía Infonavit, y tiene todavía Infonavit, y en general las políticas de vivienda en México, es la incapacidad de dar vivienda a los sectores de menos recursos en localizaciones relativamente céntricas. Están básicamente condenados a la periferia, donde está la vivienda más económica porque está el suelo más económico. Y una vez llegó un desarrollador inmobiliario de Los Mochis y dijo, mire, tengo la posibilidad de construir vivienda en el centro de Los Mochis, muy bien ubicado, muy cerca de transporte público. Pero tengo un solo problema. Mire, tengo 60 viviendas, 60 departamentos, pero la ley me exige 60 cajones de estacionamiento. Y por más que le busco, solamente me dan 48. Entonces, por favor, ayúdenme a salvar esto. Así vean, no tengo idea cómo le fue, probablemente le fue mal, porque lo que estaba pidiendo era contra la ley. Ahora, ¿qué alternativas tenía este personaje? Insisto, estaba ofreciendo vivienda en esa época de 250.000 pesos, que es accesible a personas de menos de 4 salarios mínimos, en una muy buena ocasión de Los Mochis. Tenía dos alternativas. La primera era disminuir la cantidad de departamentos ofertados. En vez de 60, 48. La segunda, hacer estacionamientos subterráneos. Ambas alternativas tienen un efecto directo, que era incremento en el precio de la vivienda. ¿Cuánto? Alrededor de un 30%, más o menos. Quiere decir que la vivienda, que hoy costaría que sea 280.000, costaba 370.000. Con eso, la vivienda dejaba de ser accesible para la persona que tiene un ingreso de 4 salarios mínimos, que constituye 60% de los derechohabientes de Infonavit. Hay un problema social detrás. La norma de estacionamientos era la que estaba expulsando pobres a la periferia. Tan sencillo como eso. No sé cómo les fue. Debo ser bien honesto, me salí de Infonavit. Supongamos que le fue bien. Vamos a pensar eso. Si le fue bien, quiere decir que desde el punto de vista de vivienda y desde el punto de vista social, fue un gran proyecto. Fue capaz de dar a personas de menos recursos una ubicación privilegiada en una ciudad. Desde el punto de movilidad también fue muy bueno por todas las razones que dimos acá. Privilegiada transporte público, desincentivado el uso del automóvil. Sin embargo, tengo que ser súper honesto. Desde el punto de vista espacial era un desastre. Era un proyecto espantoso. ¿Por qué? Porque eran básicamente unos edificios rodeados de una gran placa de cemento rodeados de estacionamientos en una ciudad donde a veces hay 40 grados de temperatura. Superficie impermeable, una gran plancha de calor. Y acá me voy a tirar un punto que rara vez es tomado en cuenta, que es la dimensión espacial de nuestra norma urbana. Cuando decimos que tenemos que dar determinada cantidad de estacionamientos, eso también tiene una dimensión espacial, que va más allá de decir, mira, tiene que medir 5 por 2.5, tiene que tener una calle de acceso tanto ancho, etc. También define cómo nos relacionamos con la calle y una serie de fenómenos que pasan alrededor de esto. Creo que también tenemos que avanzar hacia eso. Creo que ese es un gran desafío. Hay tres elementos clave. Generalmente lo que hacemos acá, sobre todo en una ciudad como esta, el DF, que tiene predios cada vez más chicos, es destinar el primer nivel a estacionamiento. Cuando destinamos el primer nivel a estacionamiento, lo que estamos haciendo es un empobrecimiento general de la calle. En vez de tener tiendas, en vez de tener comercio, en vez de tener fachadas, en vez de tener ventanas,
lo que tenemos es coches. Coches que no nos protegen, con los cuales no podemos interactuar. En general es una calle bastante aburrida de caminar, y cuando las calles aburridas de caminar yo prefiero moverme de otra manera. Tiene un segundo problema que podríamos llamar la microcongestión de la entrada y la salida del estacionamiento. Generalmente lo que se hace es agrupar coches, que a veces para sacar el último hay que sacar dos antes, para sacar esos dos antes o se estacionan en la banqueta o se estacionan en segunda fila, etc. Se produce toda una microcongestión para mover coches que impacta tanto a nivel de banqueta como también a nivel de calle. Se quita espacio de circulación. Y eso es bastante, digamos, negativo. Genera mucha emisión, en fin. Son autos que se están moviendo y nos hace perder muchísimo tiempo. Y hay un tercer aspecto que este sí que no está regulado por ninguna parte y que a mí uno de los que más furia me da. Las banquetas en México que antes son bastante estrechas y no hay ningún tipo de relación sobre portones. La mayoría son pivotantes. Quiere decir que cuando se abre, la banqueta queda clausurada. Así de sencillo. Si tenemos que mover coches, puede estar clausurado un buen rato. Esto en una calle interior da exactamente lo mismo, pero si usted tiene que pasar por una calle, yo lo hago todos los días, por ejemplo, en Avenida Universidad, tengo que pasar, caminar por Avenida Universidad, dejando que se haga todo este movimiento de coches. Conclusión, creo que tenemos que ir a una política en que mire el estacionamiento de una perspectiva económica, física, pero también espacial. Los estacionamientos determinan la calidad de calle que estamos teniendo. Creo que ese también es el gran desafío. No nos quedemos solamente en el estándar de cuántos estacionamientos máximos, mínimos, también cómo van a ser esos estacionamientos, cómo nos vamos a relacionar con los coches que van a ocuparlos y finalmente qué calle queremos tener. Creo que es el gran desafío. Termino una vez más felicitando a los muchachos de ITDP. Creo que han hecho su contribución valiosísima en un tema muy específico que es de vital importancia tomarlo en cuenta. La gente de CEDUBI que está haciendo un gran esfuerzo, a mi juicio, metiendo en ese tema, por favor también demos la variable espacial. Cómo estos estacionamientos se viven en entorno construido. Muchas gracias. Gracias a Rodrigo Díaz, @pedestre. Bueno, a ver, voy a tratar de resumir rápido ya para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Disculpen si se me pasa algo de lo más importante, pero bueno. Las conclusiones de Andrés, creo que del ITDP en el estudio es básicamente 6 grandes rubros: eliminar mínimos, en primer lugar; segundo lugar, poner máximos en la provisión de estacionamiento en nuevas construcciones. También como tercer punto, incentivos financieros para construir menos cajones, especialmente cerca del transporte público. Como cuarto punto, gestionar mejor los estacionamientos que ya tenemos, es decir, que se pueda compartir en horarios y otras modalidades la gran cantidad de espacio que ya tenemos y que no se optimiza. Ahí está el caso, por ejemplo, del Auditorio Nacional, que tiene un gran estacionamiento y que nada más cuando hay eventos se usa. Luego está el tema también de gestionar mucho mejor los estacionamientos públicos, es decir, que tengan mayor calidad, quizás una mayor cuota, pero que sean mucho mejor gestionados y con mayor información al usuario. Y desde luego fortalecer y hacer más transparente el programa de Ecopark y que se vean los beneficios en las colonias y que haya también mejor comunicación hacia los vecinos. De parte de IMCO, yo recogí que bueno, que los dos grandes temas que ellos trabajan y que lo ven muy relacionado con el estudio es que la competitividad, al proveer tanto lugar para estacionamiento y por ende viajes en auto, lleva una serie de costos que restan competitividad, como sería la congestión, los costos ambientales, el estrés y la inequidad que nos da como ciudad, y desde luego que la vivienda infla su costo al obligar que todos tengan un determinado número de estacionamiento, y eso es muy importante, sobre todo en vivienda social, como nos decía Rodrigo.
Salvador, pues yo creo que fue muy enfático en su parte de planeación, de la falta de planeación en los diferentes niveles de gobierno, y que, bueno, digamos, esta tolerancia que tenemos hacia ciertas conductas ya sea, digamos, esa falta de planeación, pues tiene que cambiar, y ahora es especialmente un buen momento, y a eso nos vamos a abocar. Y finalmente Rodrigo Díaz, bueno, además de la anécdota de la vivienda, como estos requerimientos de estacionamiento expulsa hacia las periferias, hace un llamado muy para incluir el tema espacial y de diseño en el estacionamiento, pensar un poco más a nivel de calle, todos los impactos que tiene, entre ellos el estacionamiento en planta baja, que como sabemos hace muy inseguras y feas las calles, en lugar de tener fachadas activas y que se pueden aprovechar esos metros cuadrados. También el tema de la microcongestión que crea el movimiento de las cocheras y en los accesos hacia la banqueta, es esa fricción a la hora de caminar y con los autos, incluyendo las puertas o los aguanes, cómo volver más permeable la entrada hacia los edificios y que no sean los autos los que tengan la prioridad. Ya para concluirles, comentarles que este estudio lo vamos a presentar formalmente tanto a instancias del gobierno como CEMOVI, como CEDUBI, desde luego otras organizaciones aliadas del tema, pero también vamos a presentarlo y hemos empezado ya a tener diálogo con las cámaras de construcción, los desarrolladores inmobiliarios, lo que queremos, y también para eso les agradecemos que nos ayuden a iniciar un diálogo hacia futuro, hacia ver cómo podemos realmente cambiar esta regulación, que además no es una ley, es básicamente tiene que ver con un reglamento de construcción. Entonces ver cómo podemos entre todos avanzar hacia esa visión de ciudad que queremos. Y ahora sí, ya con esto le paso la palabra a Verónica para que haga la moderación de la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a nuestro distinguido y varonil panel. Y bueno, pues vamos a pasar a preguntas y respuestas. Les agradeceremos mucho si se presentan, dan su nombre y el medio al que representan. No alcanza el cable muy bien, pero sí les agradecemos que pasen al frente, y si no, pueden hacer la pregunta y la puedo repetir acá. ¿Es necesario tener micrófono? Tal vez no, pero para las grabadoras sí, porque se está grabando. Gracias, buenos días, Cecilia Méndez de 1TV. No sé si alguien tenga un estimado de cuánto gasta una persona al día en estacionamiento, y si pudieran puntualizarme este costo de 170,000 pesos por cajón de estacionamiento, ¿es lo que están estimando ustedes? Gracias. Pues la parte de cuánto gasta cada persona en estacionamiento al día, sería muy bueno intentar hacer un cálculo rápido. No me atrevo ahorita a aventármelo porque voy a decir una mentira y luego la van a imprimir ustedes. La otra, el valor del costo de construcción del estacionamiento. Es muy importante detectar que este es el costo de construcción de materiales, fierros y mano de obra. No está incluido ni el valor del suelo, ni el costo de oportunidad de utilizarlo para otro uso, etcétera. No es nada más varilla, concreto, pintura, más la gente que lo trabaje, ¿no? Y ese costo se obtuvo entrevistando a constructores, ¿no? Viendo corridas de proyectos, y hay un rango, ¿no? El promedio nos salió en los 6.500 que hablábamos por metro cuadrado, y después vimos que cada cajón en las construcciones en promedio medía 27 metros cuadrados, lo cual nos daba ese valor estimado. Hay un rango también depende de qué tipo de estacionamiento sea. No es lo mismo el cajón en el 9º piso subterráneo que el que está hasta arriba, o si solamente es un predio baldío que se le echó pintura, ¿no? Entonces el rango ahí más o menos lo vimos entre 4 y 9,000. Depende ya si le incluyes el valor del suelo y demás, pues se te va cada vez más arriba. Y el otro valor que es importante considerar es el valor en el mercado, ¿no? Cuánto está dispuesta la gente a pagar por el cajón, ¿no? Una vez que fue construido. Ese pues, evidentemente es más caro que el de construcción. Sí,
¿cuál es el impacto real que ¿Podrías presentarte, por favor? Marco Dueñas, de Foro TV. ¿Cuál es el impacto real que tuvieron los edificios o las zonas con mínimos y con máximos en el estudio que ustedes hicieron? O sea, en la zona de París o la de Londres, los dos edificios, ¿qué impacto cuantitativo? Y no sé si se llegó a medir el cualitativo por la construcción de estos edificios teniendo estos máximos. Bueno, en el caso que mencionas de los ejemplos que usamos en Londres, pues son ejemplos de que sabemos que ahí están y son las características que tiene el edificio. Habría que ir ahí a hacer conteos y ver qué está pasando, pero no te podría decir. Y ¿cuál fue? Sobre el mínimo aquí. No. Allá no hay. El asunto aquí es saber si esto de verdad tendrá un efecto, porque en una de esas yo construyo la Torre Vancomer, no le pongo tantos cajones de estacionamiento, pero hay mucho lugar para mucha gente y para muchos, o sea, tanto en vivienda como en oficina, como en bla, bla, bla. Y sí llegan los 2.500 coches, ¿no? En lugar de, o sea, con o sin estacionamiento de la Torre Vancomer. O sea, la pregunta es cómo saber que estos máximos me garantizan que no van a llegar estos coches. Ya. Bueno, lo importante de esto es que para que llegue un coche tiene que haber un lugar donde se va a poner. Porque ni modo que los apilen, ¿no? O los, ¿no? Y la calle tiene ciertos lugares disponibles y los estacionamientos de alrededor hay ciertos lugares. Si el que va a ir ahí decide dejarlo a 3 kilómetros y después caminar, o lo más probable que suceda es un cambio de incentivos. Lo más probable que suceda es que desde a priori, antes de su viaje, diga es un cohete estacionarme, me voy de otra manera. Gracias. Perdón. Nada más una cosa respecto a los ejemplos de Londres, eso sí, estuvimos en agosto y los edificios estos son los lugares de mayor plusvalía de toda la ciudad, o sea, es el metro cuadrado yo creo que más caro, no nada más de Londres, del mundo. Entonces estos edificios, el Gherkin y el Shard, son lugares donde pues, los ves congestionados, pero de gente caminando alrededor, que es lo interesante, porque además son lugares pues está el distrito financiero por ahí. Entonces yo creo que también es interesante la parte de cómo este tipo de políticas no nada más tienen impacto en la movilidad, sino también hacen que estos lugares se valoricen todavía más y no necesariamente pensar en lugares que ya están valorizados como, no sé, Reforma, que sí necesita, pero no sé, lugares como la Doctores o zonas que se quieren rescatar, también sería muy interesante cómo esto tiene un impacto digamos, en la plusvalía del lugar, o como al revés, ¿no? Ahora Santa Fe está teniendo el metro cuadrado vale menos que en las zonas centrales y pues, sospechamos que en gran parte tiene que ver por esto, por la saturación y por la falta de conectividad a sistemas de transporte público. Tenemos una pregunta acá. Hola, buenos días. Una pregunta, más bien dos. Soy Margarita Aguilera del Universal. Por lo que entiendo, este proyecto que ustedes están presentando es como una manera de detener la gentrificación, es decir, evitar que se siga expulsando a la sociedad a las zonas periféricas y que se queden realmente en el centro de la ciudad para que, bueno, no tengan que trasladarse, invertir tiempos y dinero. Esa es una. La otra, si están ustedes promoviendo el uso de parquímetros, ¿no está afectándose también a la sociedad desde el punto de vista que es la clase trabajadora la que tiene que pagar los parquímetros? ¿Por qué no dejar nuevamente libres las calles y que se estacionen? O sea, ahí sí les pediría que les resuelvan la incógnita. Bueno, sobre la primera parte es correcto, sí es un incentivo que se podría llamar, no me encanta el término ahora de moda de gentrificación, pero pues habría que ver, pero sí es una medida o un incentivo que trata de aminorar esto, ¿no? Ahora,
hay muchas otras cosas que inciden sobre este tema que exceden el alcance de esto y que habría que tener todavía más incentivos si quisiéramos de plano que no existiera la gentrificación. Pero es un incentivo que ayuda y aporta para combatir el problema que mencionamos. Y sobre el tema de parquímetros, justo es muy importante que le demos el valor al espacio público que tiene. ¿Por qué? Porque hoy en día las calles están llenas y por eso creemos que tenemos que construir mucho estacionamiento. Pero resulta que los estacionamientos están subutilizados, a muchos de ellos vacíos, y la calle sigue llena aunque construyamos estacionamiento. La calle está llena porque es gratis. Eso es fundamental. Si tú tienes un bien escaso y con una alta demanda, se va a llenar, ¿no? Y si lo das gratis, pues se va a llenar, ¿no? Es como si yo me pongo a regalar chocolates ahorita en la esquina, si los doy gratis, pues se me van a acabar en un minuto. Si les pongo un precio, pues igual y me duran 10, 15 minutos o una hora o todo el día, ¿no? Entonces ese mismo efecto es lo que sucede. Lo importante sobre el tema del espacio público es justo eso. Como es público, quien lo use y lo aproveche tiene que resarcir al resto de la ciudadanía el uso y aprovechamiento de ese espacio. Porque si no, alguien más lo va a aprovechar y lo utilizará como si fuera de él, ¿no? Y es de todos. Entonces, justo porque es de todos, se tiene que entrar en esto. Y el cobro no es que se haga a la, ¿cómo llamaste? La clase trabajadora. Sabemos, tenemos, bueno, no en este documento, pero en otros, que la distribución de vehículos en la ciudad está concentrada en los deciles de mayor ingreso de la ciudad y en el país. Es decir, tienen más vehículos las personas de mayor ingreso. Entonces, quien más veces paga los parquímetros son las personas de mayor ingreso. ¿Nuestra pregunta acá? Gracias, Rafael Montes del Financiero. Quiero preguntarte, ¿está comprobado que esta premisa que tú dices, Andrés, de que si no hay lugar donde estacionarse, la gente deja de llegar en coche? O sea, no se puede generar, digamos, algún mercado negro del estacionamiento, como ocurre en muchas cosas en México, que si un edificio no tiene estacionamiento, se genere como alrededor un estacionamiento ilegal. Y además preguntarte si las propuestas son para edificios de vivienda y de servicios y comercio o para alguno en particular nada más. La primera, sí hay documentación sobre esto, por ejemplo, acaba de salir hace poco un reporte me parece que fue el Banco Mundial, en donde hicieron un análisis en algunos edificios de oficinas, que son los que más generan este tipo de viajes pendulares todos los días, en donde hicieron un análisis, vamos a ver qué incentivos damos. Le damos incentivos a todos los usuarios del edificio, es decir, a todos los empleados. Entonces, a quien llegue en bici, le pagamos un sueldo más alto. A quien llegue en transporte público, le pagamos el transporte público del año. A quien llegue en coche, le garantizamos un cajón de estacionamiento, ¿no? Entonces, pareciera que es la solución ideal, ¿no? Porque se le dan incentivos parejos a todos los usuarios. ¿Qué pasa con eso? Que la mayoría escogió el estacionamiento y llegar en auto. ¿Qué pasa cuando hacen el efecto contrario? ¿Qué pasa cuando dicen, bueno, a ver, vamos a mantener los incentivos a la movilidad sustentable, al que llegue en bici, al que llegue caminando y al que llegue en transporte público, y dejemos de otorgar o de garantizarle a los empleados un cajón de estacionamiento? Y entonces ahí es cuando ves la diferencia, los números se despuntan y la gente opta por los otros beneficios, ¿no? Entonces, sí sucede eso. Y el otro tema que comentabas, de que era de... pues va dirigido en general a toda la ciudad y a todos sus usos, ¿no? Buscamos que sea posible tomar una decisión sobre cuántos espacios se ponen y poder en algunos casos, y cuando sea conveniente, poner menos, sea cual sea el uso. Pues estaría increíble. Sí, adelante. Carla Mora de Publimetro. Pues primero, si me puedes explicar un poco más detallado cómo sería entonces esto de eliminar los mínimos, o bajo qué criterios se determinaría cuántos cajones de estacionamiento habría en un lugar, porque el comparativo pues es mínimo, ¿no? Si ponemos los ejemplos de la Torre aquí en México y de ejemplos en Londres o en París, pues ¿cómo determinar que entonces sí puedes poner
47 cajones de estacionamiento para la cantidad de personas que van a llegar. Entonces, ahí qué criterios utilizaron. Sería, no sé, azaroso de decir, tenemos estos lugares de estacionamiento nada más y así se va a quedar. ¿Qué es lo que determinaría ahí? Y un poco ligado a lo que comentó Rafa, un fenómeno que pasa con los parquímetros, y eso es como muy visible en Florida, que alrededor de toda esta zona surgieron muchos estacionamientos públicos que están llenos, y que es un ejemplo que también ocurre, y lo he visto en recorridos, que los automovilistas precisamente para librar el costo del parquímetro recurren a esto. Entonces, ¿no más bien fomentaría la aparición de más estacionamientos? Sobre el tema sobre el tema, el segundo primero de Florida y en general el tema de parquímetros, lo que genera es una paridad en la competencia acerca la paridad entre una competencia entre un cajón afuera y un cajón en un edificio o en un estacionamiento público, ¿no? Cuando el de afuera es gratis y el otro cuesta 15 pesos la hora, pues bueno, evidentemente el de afuera es más competitivo y por eso está más lleno. Una vez que tiene un precio, esa competencia se empareja un poco y sí genera que se distribuyan más. Ahí es muy importante lo que decíamos en una de las propuestas. Hay que controlar la cantidad y la calidad y la ubicación de los estacionamientos públicos también. Hoy en día la regulación lo que hace es que te permite tener un estacionamiento público, lo único que necesitas es tener el terreno y levantar la mano y poner una pluma y tantán, ¿no? Y eso perjudica. ¿Por qué? Porque una vez que suceden este tipo de efectos, pues sí puede suceder eso. Ahora, habría que ir a ver, pues ya, digamos, con un equipo y con gente y con presupuesto, sería muy bonito ir a analizar eso, porque en los estudios que se hacen de línea base y demás que hemos visto de la implementación de parquímetros, los estacionamientos de las zonas generalmente están subutilizados, ¿no? Es decir, no están llenos. Y como soy un poco extenso, se me fue la primera pregunta, pero... ¿Cómo determinarían el número de cajones entonces para...? Ya, se convertiría, en lugar de una imposición, se vuelve una decisión, lo cual además es muy bonito porque se implementaría o se impulsaría una nueva industria en el país, que sería justo esa: definir cuál es el número adecuado de estacionamientos de acuerdo a las condiciones de la edificación que yo pienso hacer, ¿no? Entonces se generaría un tema de consultoría, de análisis de mercado, ¿no? De análisis de tipo de construcción. También influye mucho el tipo de terreno. Hay terrenos aquí, por ejemplo, en Avenida Chapultepec, que no pueden ser desarrollados porque nada más entre el puro tamaño del terreno y el frente no da para las rampas, ¿no? Entonces tenemos ahí suelo bien ubicado, cerca de las zonas de servicio y demás, que no puede ser aprovechado en su manera óptima. ¿Por qué? Porque no puede cumplir con una regulación, ya no digamos 1 o 2, no puede cumplir y punto. ¿Por qué? Porque no le da el radio de giro y demás, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que quien construya va a empezar a tomar decisiones sobre esto, y habrá quien diga: oye, yo me animo a hacer 0. Lo que hicieron en Londres fue eso, ¿no? A ver, oye, ¿cómo le hago para obtener el mayor beneficio de este espacio de tierra o de este suelo? ¿Y cuántos cajones necesito para que este edificio funcione, ¿no? Y resultó que en el caso de ellos le salió 5 y 47, ¿no? Y aquí pues habrá resultados distintos, ¿no? Y depende. O sea, creo que la gráfica donde pone mínimos... bueno, le puedes poner nada más atrás lo de mínimos y máximos. No, las propuestas, ¿no? Al final. Ahí está, esas dos. O sea, lo que estamos buscando es que se cambie, que en lugar de que a fuerzas te receten un X número y de ahí para arriba, más bien la siguiente, o sea, esto es como decir: a fuerzas tienes que comer una hamburguesa a diario, sea bueno para tu salud o no, versus decir, bueno, este va a ser el máximo
todavía puedes construir esa cantidad de estacionamiento, pero es tu máximo, y de ahí para abajo incentivas un mercado que actualmente no existe. Entonces básicamente cambiar esa, o digamos, es darle la vuelta a esa visión. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Ah, perdón. Nada más muy breve. Tenemos edificios que en este momento no tienen estacionamiento, muchos sobre eje central, les decía Andrés, pues el Estadio Azul no tiene estacionamiento de la Plaza de Toros, y se hace evidentemente hay un caos, porque no está, digamos, gestionado, pero ahí hay un ejemplo claro de que al no tener estacionamiento hay un cambio de conducta, entonces la gente dice, no hay estacionamiento, hay partido, me voy en metrobús, llego en taxi, etcétera, y solamente los tercos que quieren llegar en coche pues tienen un gran problema para estacionarse, pero allá hay una tremenda infraestructura que de hecho hoy va a ser un estadio del siglo XXI, porque los estadios del siglo XXI no tienen estacionamiento, ¿sí? Que podemos entender su uso, cómo cambia conducta, y este tema de los mínimos y máximos se vuelve también mucho de un programa de gestión. Vamos a dar oportunidad a quienes no han preguntado. Con esta pregunta cerramos. Quiero aprovechar para decir que el documento completo ya está en línea, lo pueden consultar ahí. También se está socializando. Muy bien, pues damos paso a la última pregunta. Del periódico Reforma, Andrés. Del Reforma. Si hay 3 millones de vehículos, hay 3 millones de cajones en la ciudad, ¿no? No, hay muchos más. O sea, al menos un coche que se mueve en el día una vez, usa 2. ¿No? Y el de su casa, su oficina, el de la calle, más si después va a comprar algo al súper, y si no. Entonces, hay muchos. Hoy en día en la ciudad, nada más en el DF, está alrededor de 4.5 millones de vehículos, más o menos. Más o menos. Y pues de cajones hay muchos más. Estamos en proceso justo de hacer una estimación, porque hacer un censo, pues habría que pedirle al INEGI que ya que una vez que pasa a preguntar cuántas personas hay, pues de pasada pregunte cuántos cajones hay. Pero el censo es más complicado, pero se pueden hacer estimaciones con la información de lo que está construido y demás, pero estamos en ese proceso y algún día pronto espero tendremos el número exacto, pero son muchos más de los vehículos. Y Bernardo, plantean que en un desarrollo para 2.000 cajones les costaría 324 millones de pesos. ¿Qué haría que un desarrollador privado tenga que destinar ese dinero a infraestructura pública como es un transporte público? Pues mira, yo creo que de entrada de lo que hemos hablado también de gente que por ejemplo trabaja en Santa Fe, dices que también la gente que trabaja aquí llega en pésimas condiciones, ¿no? El transporte público no es bueno y llegan cansados, llegan de malas, es gente que no produce, como dice el INCO. Entonces yo creo que es en el interés de los desarrolladores también que tengamos mejor transporte público, y aunque no va a ser una cosa que se haga de la noche a la mañana, todos esos recursos efectivamente pueden empezar a mejorar el transporte público a través de alguna figura muy transparente, como se hace en otras ciudades. Y además, pues también a muchos desarrolladores no les encanta construir tanto estacionamiento, ¿no? Digamos, hay muchos lugares, como decía Rodrigo, las plantas bajas se pueden utilizar, se pueden rentar. Aquí Reforma 222, aunque tiene estacionamiento, es un edificio interesante porque fue el primero que mezcló usos de suelo. Hay zona comercial, vivienda, oficinas, entonces esa es más la visión hacia futuro, pero con menos estacionamiento. Y bueno, de los desarrolladores más progresistas en general están de acuerdo, quizás no eliminar completamente el estacionamiento, pero sí reducir o dejar que el mercado decida. También habrá oficinas que pues sí, Sí, nada más para completar lo que preguntabas, cómo podría ser, pues bueno, así como hoy en día se exige cajones, podemos exigir otra cosa, ¿no? El problema es qué estrategia de mitigación usamos. Hoy en día llevamos más de 30 años utilizando una estrategia de mitigación errónea, ¿no? Hemos dicho, a ver, como vas a construir esto, tenemos entonces que poner tantos cajones, y los tienes que poner tú, ¿no? Entonces, de alguna forma lo platicamos un poco en términos filosóficos, es una
es una privatización o tercerización de las responsabilidades públicas de movilidad, ¿no? Como decía Carlos, es más fácil decirle al desarrollador pon cajones que yo poner transporte público, ¿no? Pero ¿qué pasa si le damos la vuelta y le digo, no, ayúdame a poner el transporte público? Si quieres, digamos, aprovechar este suelo y en cierta forma, ayúdame a poner el transporte público, pero no es ayúdame de, ay, por favor, ven, ayúdame, no es, o sea, estás obligado a ayudarme a cambio de los derechos potenciales que vas a obtener, ¿no? ¿Pero eso se incluye en la propuesta? O sea, esta obligación... Pues, como viste, estamos ahorita en términos generales, nos encantaría que nos invitaran a meternos a fondo para terminar con una propuesta específica, pero es el punto 3, ¿no? Es implementar incentivos financieros que ayuden a que lo que hoy en día se usa en estacionamiento se pueda utilizar en mejorar. Usted está viendo NP25 TV, el canal oficial de los estudios Norman Patrón International.